Mejor hablar en M24. Tras la entrega de casi 800.000 papeletas a la Corte Electoral por parte de la Comisión Nacional Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, oficialismo y oposición se preparan para una consulta popular que es prácticamente un hecho. Mientras la Comisión analiza cómo argumentar contra la Ley de Urgente Consideración y sus 135 artículos para salir victoriosa, la coalición gobernante, que decidió no debatir durante los meses de recolección de adhesiones, o por lo menos hacerlo poco, se prepara ahora para defender la vigencia de una ley que para el gobierno es fundamental. ¿Cómo impacta el referéndum en el sistema político y en la oposición? ¿Deberá el gobierno acomodarse frente a esta señal? Para saberlo, mejor hablar esta mañana con el politólogo Óscar Botinelli, presidente de Factum. Óscar, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Primero que nada, ¿te sorprendió la cantidad de adhesiones que se pudieron recolectar de cara a este referéndum? Bueno, yo creo que sorprendió a todo el mundo, incluso dirigentes y gente que no cejaba en la búsqueda de firmas, que lo hacía por convicción de que era conveniente, necesario impulsar el referéndum, pero que no estaban convencidos de que se iba a llegar, e igual seguían. En realidad, digamos, sorpresa obviamente el miércoles más bien, ¿no? Uh-huh. Porque ya se veía que por lo menos los 700.000 firmas estaban, y que el tema era cuál era el plus. Lo que nadie se imaginó, que el plus eran 100.000 más, ¿no? Uh-huh. Que se llegó a casi 800.000, que da un margen de absoluta y total seguridad, porque viendo los porcentajes de anulación, nunca va a bajar menos de 760.000 las firmas validadas, ¿no? Bien. ¿Qué representa este hecho en el escenario político actual? Bueno, yo diría que lo más importante son dos cosas, una presente y una para los próximos meses. La presente es que la izquierda en general, cuando digo izquierda estoy hablando el Frente Amplio como fuerza política y obviamente fuerza parlamentaria, el PIT-CNT y los movimientos sociales en general salieron golpeados de la derrota electoral del 27 de octubre del 2019, de la pérdida del gobierno del Frente Amplio, realmente la pérdida de un porcentaje muy elevado de apoyo ciudadano, dejó un poco en desconcierto y a la defensiva a la izquierda, y mucho más el 24 de noviembre, cuando triunfa Luis Lacalle Pou y pasa entonces la coalición multicolor a tomar la iniciativa, a marcar la agenda, no solo la agenda temática, sino la agenda discursiva, y con un discurso donde tenía permanentemente a la defensiva a la izquierda, con denuncias, ataques al Frente Amplio, señalamiento de lo que consideraban sus fracasos, sus errores, de desconocimiento del PIT-CNT, del movimiento social, y esto claramente genera una inversión. Fíjese que muy poquitos días antes, por ejemplo, se difunde una encuesta sobre la no representatividad o no capacidad de convocatoria del PIT-CNT. Entonces, en ese clima formado, donde hubo un manejo muy profesional, muy eficiente desde el oficialismo, desde la presidencia en particular, con el apoyo de grandes medios, de crear también un escenario y una visión comunicacional, esto, rompe mucho todas esas visiones, estos imaginarios, y pone a la izquierda a la ofensiva. Tiene la iniciativa, y el oficialismo quedó a la defensiva, y en particular las primeras reacciones que se vieron fueron de desconcierto, ¿no? Hoy ya está más acomodada el pensamiento, pero pensemos que los primeros días la primera reacción fue negar la existencia de las firmas, ¿no? ¿En esto de que se iba a esperar a que la Corte Electoral las contabilizara, por ejemplo, o en qué otros hechos? No, en ese aspecto, y todavía diciendo
Bueno, a ver si se llegan, habría que esperar. La verdad que, bueno, hay problemas para todos lados. El 24 de noviembre del 19, el candidato Frente Amplista también, cuando era clarísimo el resultado, dijo, no, va a haber que esperar que se cuenten todos los votos y los votos observados. Daniel Martínez en ese caso. Sí. Daniel Martínez, exactamente. Bueno, es decir, que en ese sentido fue más o menos esa reacción, que es lo que marca, es un desconcierto y una debilidad también, ¿no? Botinelli, antes de volver al camino hacia el más que factible referéndum, yo no quiero dejar pasar un comentario que hizo usted recién cuando de alguna manera repasó lo que significó que lo que hoy es el oficialismo pasara a la ofensiva después del balotaje, y habló en particular de cómo los grandes medios, fue la expresión que acaba de usar usted aquí, incidieron en ese proceso. Bueno, ¿qué más podemos decir a propósito de esa asociación de los discursos de este gobierno con los grandes medios y qué impacto viene teniendo? Bueno, lo que ocurre es que se ha observado como en general no solo grandes medios, y también se ha visto una especie de conjunción de muchos periodistas cuyo discurso tenía mucha, no digo coordinación en el sentido de conspiración, pero que coincidían mucho en la forma, el momento, el timing de los ataques o de los elogios a, más que el gobierno. Acá es difícil manejar los términos, porque el gobierno a veces quiere decir coalición multicolor, pero la mayoría de las veces está muy personalizado en hablar del presidente de la República, el cual se ha centrado con mucha fuerza lo que es el cultivo de una personalidad, la exaltación de un personaje. Y ahí fue muy claro un tema que está planteado ahora en el Uruguay, que es el tema del papel de los medios. Sobre todo que hay que diferenciar que hay tres tipos de medios. Los medios clásicos, tradicionales, de imprenta, que es un poco un juego más abierto, el juego de internet y de redes sociales, que bueno, ya es extremadamente abierto, y los medios que son concesión del Estado, ¿no? Los que son de las frecuencias que el Estado concede. Y ahí es un tema de discusión de una ley de medios que está en el tapete, y que incluso a mí me ha sorprendido ver reacciones de la izquierda que han sido, surge contrario a lo que fue el impulso del gobierno Mujica, que empezaron a dar señales de que cuidado, que nadie vaya a controlar lo que dicen los grandes medios, no debe exigirse la imparcialidad, prácticamente alineado en la misma postura de los periodistas que defienden los grandes medios. A mí me llamó la atención este desconcierto inicial de la izquierda, en particular porque me parece que les molestó quién tomó la iniciativa, que en este caso era Cabildo Abierto, sin mirar que estaba desarrollando la misma línea que ya había desarrollado el Frente Amplio cuando impulsó la primera ley que se llamó, más que de medios, de servicios de comunicación audiovisual. Usted se refiere a esta iniciativa de los últimos días de Cabildo Abierto, que por lo menos tomó Estado Público. Ahora, esa iniciativa, si no me equivoco, por más que no era el tema que íbamos a abordar, pero me parece muy interesante, planteaba, Botinelli, la existencia de un organismo, si no me equivoco, vinculado a la Corte Electoral, que pudiera ejercer algún tipo de control de contenido. ¿Eso va en el camino de lo que la izquierda históricamente ha defendido? Claro, es el modelo italiano lo que proponen, ¿no? Lo que en Italia se consideró la ley anti-Berlusconi, la ley contra el monopolio de medios en favor de propuestas políticas y en contra de otras, ¿no? Y el establecer un juego, precisamente la ley lo que propone es una integración exactamente igual a la Corte Electoral, que para hablar en términos criollos en este momento sería un presidente neutral, 4 del Frente Amplio y 4 de la coalición, ¿no? Es decir, un equilibrio político, quienes van a estar en ese control es lo que propone, y el Frente Amplio ya había avanzado en una cosa, un escalón más abajo, que quedó por el camino, y este es ese tipo de desarrollo, la base que expresa el proyecto, que lo que se divulgó en la prensa tiene un poco de distorsiones. Parecería que es un primer borrador, pues después ha circulado un segundo. Tiende al concepto que debe
protegerse el derecho a la libre información del ciudadano. Uh-huh. Es un enunciado exactamente igual a la ley italiana, que ya lleva 21 años, y que es una ley armada por todo el arco antifascista de Italia, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en este contexto, en esta realidad política actual, ¿podría ser algo viable? ¿Podría ser algo conveniente, teniendo en cuenta también las lógicas, ¿no?, que se dan con los medios de comunicación? A veces no se trata de controlar los minutos asignados, sino de otras formas también de impactar en los contenidos o de determinar los contenidos. Bueno, ahí habla de, obviamente una ley cuesta más regular contenidos que pasar determinado tipo de películas o cosas por el estilo, pero más bien se refiere al debate político, que haya una imparcialidad y un equilibrio y una pluralidad en la presentación de los actores políticos, ¿no? La ley en general está siendo ya muy claramente resistida por el Partido Nacional y el Partido Colorado. Eso fue clarísimo, en posturas muy duras en contra, obviamente de los medios, de periodistas vinculados a esos medios, y parecería que tampoco va a tener resultados si la izquierda ahora hace un giro en relación a la postura que tuvo hace 10 años y considera que no debe hacerse ninguna control de los grandes medios y por lo tanto son ellos los que tienen derecho a marcar la agenda, ¿no? Botinelli, retomando el tema que nos convocaba después de este paréntesis que nos resultó muy interesante, volviendo al escenario del más que factible referéndum, usted en algunas entrevistas inmediatamente posteriores a la entrega de las papeletas dijo textualmente que en un referéndum como el que seguramente venga no hay empate, pero no pensando en el resultado, en el conteo de los votos, sino en el efecto político de ese resultado. ¿Puede profundizar en esa idea? Sí, bueno, en primer lugar puede existir un empate que es un poco técnico y que tiene probabilidades matemáticas reducidas. Muy bajas, muy bajas. Ustedes saben que se vota por sí, por no, en blanco o anulado. El voto anulado es el único estrictamente neutral, no se cuenta para nada. El voto por sí es a favor del referéndum, es decir, en contra de la ley. El voto por no es no al referéndum, defender la ley. Claro. Y el voto en blanco fue un invento de la ley reglamentaria muy discutible desde el punto de vista técnico. Se suman los votos por no. Es decir, hay dos formas de votar a favor de la ley: por no o en blanco. Esto en la ley de empresas públicas fue usado por alguna gente y también en la de ANCAP, diciendo, bueno, no, yo no quiero respaldar al gobierno, pero no quiero que se anule la ley. Como que el voto en blanco políticamente podría no ser capitalizado por el gobierno, y entonces se podría dar que el sí le gane el no, pero la ley no se derogue. Entonces ahí podría haber un empate, la ley sigue vigente, pero los votos contra el gobierno fueron más que los votos a favor. No sé si soy claro. Sí. Ahora, lo más probable es que gane el sí manteniendo la ley, o el no, tirando la ley abajo, o el no conservando la ley. Y bueno, aunque sea por un voto, si triunfa el sí, el gobierno fue derrotado, y el presidente en particular. Y si triunfa el no, el presidente salió extremadamente fortalecido y ganó. Es decir, el escenario no es que al otro día cambió el gobierno o desapareció la oposición, pero lo que es claro es que el efecto político y el efecto psicológico sobre la sociedad es muy importante, lo que ocurre esa noche o el día siguiente, digamos, ¿no? Botinelli, justamente nosotros estuvimos conversando con diferentes actores sobre poner el referéndum en estos términos, ¿no?, digamos, binarios, de un pronunciamiento a favor o en contra de este gobierno. Tamara García, representante de la campaña para derogar estos artículos de la LUC, y también parte del PIT-CNT, el secretariado ejecutivo del PIT, ella no se mostraba convencida de que esta fuera una estrategia que sirva, por ejemplo, a los promotores del referéndum. ¿Usted considera que sí es en estos términos, es a favor o en contra del gobierno? ¿Puede haber algún elemento con los que la gente se pueda sentir identificada, pero que no esté, digamos, traducido en estos términos? A ver, yo no me imagino
la Comisión Pro Referéndum oficialmente diciendo vote por sí para estar en contra del gobierno. Yo diría que suena medio grosero, como mal educado, ¿no? Uh-huh. El tema no es que sea explícito en un spot publicitario. Lo que digo es que en la faz discursiva, en la faz del convencimiento mano a mano, termina generándose, guste o no, el tema de que lo que está en juego es el apoyo o el rechazo al gobierno. Y esto no es aquí, por la LUC, en Uruguay, en el mes de marzo. Yo diría, es muy raro que haya referéndum o plebiscitos, que son binarios, que sean bipolares, que no termine siendo un plebiscito sobre el gobierno. Pero incluso ha habido algunos explícitos. Yo pongo siempre ejemplo, en diciembre del 2016 en Italia hubo un plebiscito, sobre la reforma constitucional, un referéndum sobre la reforma constitucional, que se reducía el número parlamentario, no era una cosa tan dramática, y resulta que el propio gobierno termina diciendo un mes y medio antes, acá se vota a favor o en contra del gobierno, y todo el tiempo ya se habló si se estaba bien o mal el gobierno, y terminó perdiendo el gobierno por 60-40, fue un coscorrón fenomenal. Pero eso termina siendo, por ejemplo, estamos viendo en Argentina que hay elecciones que renueva la mitad de la Cámara de Diputados a fin de octubre, y ya se está hablando que hay que votar para sostener a Alberto Fernández, sostener el justicialismo, el kirchnerismo, y le dicen, no, hay que votar para tirar abajo el kirchnerismo, provocarle una derrota, y en realidad lo que se va a elegir es diputados por cada provincia, ¿no? Es decir, no cambia el gobierno, no cambia el presidente de la República. Es decir, es muy difícil evitar que se termine en Francia una elección para elegir los gobernadores regionales, los gobiernos regionales. Y lo que se hablaba era a favor de Macron, en contra de Macron, a favor de Le Pen, en contra de Le Pen, ¿no? A favor de la izquierda, en contra de la izquierda. Es decir, es inevitable que termine, ¿no? Por eso hay que tener cuidado que la estrategia no es solo lo que determina la Comisión Pro Referéndum. Y lo otro es lo siguiente, más allá que la Comisión Referéndum es comandada por fuerzas sociales y tienen su mayor peso, en un referéndum en última instancia, lo que termina pesando en la gente, en el voto, es las fuerzas políticas. Termina siendo, guste o no, esto no es una opción, es una realidad. Terminan pesando los grandes actores políticos. Y esto es porque mientras la recolección de firmas se movía dentro de lo que podemos llamar un sector más activo de la población, es decir, activo obviamente el militante que va a buscar firmas, pero llegaba a gente que podía estar más cercana a esos actores. Bueno, 800.000 firmas es un universo impresionante, pero ahora son 2.400.000 los que van a votar. Claro. Y sobre todo, también habrá otros 800.000 firmes exactamente del otro lado, a favor del gobierno, a favor de la LUC, pero luego hay una cantidad más o menos de tamaño en el medio. Y esa gente, más que nada, se va a orientar por los dirigentes políticos, de blancos, colorados, cabildantes de un lado, frente amplistas del otro. Es decir, hoy no estoy desmereciendo para nada el papel de las organizaciones sociales. Es una comprobación de cómo cambia el juego. El primero fue un juego de esfuerzo militante, porque había que ir a obtener la firma y convencer la firma. Acá, el voto es obligatorio. Probablemente es en marzo, principio de abril, todo el mundo tiene que ir a votar. No es que convencer a nadie que vaya a votar. La persona, una vez que va, tiene que votar, y votará sí, no, en blanco o anulado. Y por lo tanto el esfuerzo es de un lado, el otro vote sí, vote no, algunos saldrán con el voto en blanco, algunos dirán no, yo voto anulado, no creo que haya campaña por el voto anulado, eso nunca hay, pero puede haber alguna gente muy antisistema, digamos, ¿no? Pero, y ahí hay un papel fundamental de los actores políticos. Entonces, una cosa es lo que es la campaña formal, le podemos llamarle publicitaria, propagandística, y otra es los discursos y los debates que se produzcan en los distintos ámbitos. Hay que ver si hay debates, no hay debate, cómo se abren los medios,
y qué dicen los actores políticos. Pues empieza hablando de la LUC, pero hay una cosa que es la siguiente, de plantear la LUC como una línea conceptual de gobierno, a discutir lo que hace el gobierno y cosas que no tienen que ver con ley, sino tienen con decreto, con resoluciones, con medidas tomadas, es un paso muy fácil, que incluso se ha dado ya en los últimos días hablando del tema. Por ejemplo, se hablaba del aumento de combustibles y, bueno, se hablaba del artículo de la LUC referido a los combustibles, ¿no? Y en realidad no había una relación tan directa, pero lo uno lleva a lo otro, claro. Inevitablemente, ¿no? Botinelli, justamente cuando usted introduce estos aspectos en el análisis, es imposible no asociar esto con la decisión del actual oficialismo de no tener, por lo menos, un rol demasiado notorio en términos de discusión durante la etapa que se cerró con la entrega de las papeletas. Eso ahora cambia. Si miramos hacia atrás, ¿usted qué conclusión saca con esa opción que se tomó, que desde la campaña a favor del referéndum se trató de asociar a la idea de no debatir? Bueno, eso yo diría que primero los contrarios al referéndum, digo, los defensores de la ley hicieron lo correcto. Toda fuerza política, toda fuerza social, no habló cuando el otro impulsaba algo. Es decir, cuando se impulsó de la campaña Vivir sin Miedo, cuando se impulsó la campaña por la baja de la edad de imputabilidad, realmente los opuestos a la baja de la edad de imputabilidad o a las propuestas de lo que se llamó Vivir sin Miedo, empezaron a hablar después que tuvieron las firmas. La verdad que la firma era menos, porque era un plebiscito constitucional, se requiere un 10%, y además se presentan 6 meses antes. Y los 6 meses fueron de debate junto con la campaña electoral. Pero en general la norma desde 1987 a la fecha es que el esfuerzo es unilateral y el que impulsa pone la carne en el asador. Eso es lo normal. No estoy diciendo que esté bien o mal, digo, es lo normal y lo esperable. Y está bien desde el punto de vista táctico. Es decir, bueno, porque el tema es el siguiente: cuando se recogen firmas, se hace un esfuerzo por divulgar el tema, por crear una convicción en, que hay que derogar eso, y bueno, que ponga toda la carne en el asador el que impulsa eso, y el otro, si salgo a discutir, avivo el fuego. Entonces más vale, más aún los primeros días salió alguna gente a diga no a la firma, y enseguida les dijeron, no, cállense, ustedes están avivando la campaña, ¿no? Claro. Los últimos días sí salieron algunos cuando vino un poco el susto de se llegan las firmas, y creo que técnicamente cometieron un error porque ayudaron a empujar las firmas, ¿no? Botinelli, en este escenario que usted describía anteriormente, en el que se va a debatir en términos, o por lo menos que va a implicar términos a favor o en contra del gobierno este referéndum, ¿se espera entonces, es lógico pensar en un clima de mayor polarización política o partidaria? Sí, creo que sí. Que lleva a que se partidice más fácil, pero también, aclaremos, una cosa son las dirigencias partidarias, otra los electorados y las bases. No nos olvidemos que si miramos la elección de octubre del 2019 y la de septiembre, ambas, la de octubre y noviembre del 19, es decir, la elección nacional y el balotaje, y la elección departamental de septiembre, hemos visto que la coalición por ahora tiene una base firme del 50%, el Frente Amplio del 40%, y hay un 10 oscilante, que por ejemplo una parte muy significativa de él votó a la coalición en octubre y a Daniel Martínez en noviembre, ¿no? Es decir, hay un segmento electorado que no va a seguir necesariamente lo que diga su partido, sino que va a oscilar. Y aquí yo creo que impactan temas de fondo,
A ver, este es un presidente de la República que tiene un buen nivel de aprobación. Eso es claro, se puede discutir el número exacto, si está más cerca del 50%, sube más hacia el 60%, y hay diferencias entre distintas encuestadoras, pero ese es un dato, ¿no? También que este es un gobierno que más arriba o más abajo tiene un alto nivel de aprobación en cómo ha llevado adelante la pandemia y en la seguridad pública. Pero desde hace un año, ¿no? Desde el último mes, en 12 meses ya, que se observa que hay 4 grandes temas en que hay una visión negativa del gobierno y algunas muy fuertemente negativas. El tema del empleo, el tema del ingreso de los hogares, quizás no tanto en sueldos, sino el sueldo que no se cobra, es decir, seguros de paro, gente que está desempleada, gente que o gana solo por cuenta propia o complementa sus ingresos por cuenta propia, y bueno, se le han achicado mucho. Ahí hay otro área de insatisfacción. El tema de el aumento de precios, que no tiene que ver con el IPC, que sí es importante pero no tan grave, sino con una parte del IPC, para decirlo técnicamente, que es que en este último tiempo de la pandemia pesa más en el gasto de las familias, y mucho más con un achicamiento de ingresos, lo que le llamamos la canasta familiar, es decir, los alimentos, los artículos del hogar, y ahí la inflación ha sido mucho mayor que la general. Y después el tema del aumento de la pobreza, y el aumento visible de la pobreza, donde uno de los indicadores fuertes es las ollas populares, ¿no? Entonces hay 4 indicadores que la gente le da una visión más negativa o menos negativa, pero negativa. Incluso es interesante ver que el uruguayo matiza, porque se encuentra segmento de gente que dice: ¿te aprueba el presidente? Apruebo. ¿Aprueba lo que hizo en el coronavirus? Apruebo. ¿Aprueba lo que hizo en seguridad pública? Apruebo. En empleo, desapruebo. En precios, desapruebo. En ingresos, desapruebo. En pobreza, desapruebo. Es decir, no es que todo el bloque está de un lado, todo el bloque está otro. Hay gente que tiene un matiz en decir que bien el gobierno en esto, pero en esto que mal. Bueno, yo creo que ahí hay un área de juego que realmente es muy importante. Bien. Y que también, por supuesto, va a jugar mucho las fuerzas sociales. Cuando digo que esto lleva ineludiblemente a una alta partidización, no quiere decir que no hay lugar para las fuerzas sociales, sino todo lo contrario, porque además las fuerzas sociales han demostrado un muy buen juego de estructura, ¿no?, que permite una llegada personalizada, igual que algunas fuerzas políticas, naturalmente, ¿no? Botinelli, le proponemos hacer una breve pausa, y de este tema que usted acaba de introducir hablamos ya sobre el cierre de la entrevista en un par de minutos. ¿Nos espera? Cómo no, perfecto. Gracias. Continúa Mejor Hablar en entrevista con el politólogo Oscar Botinelli. Gracias por aguardarnos. La recolección de las casi 800.000 firmas en algunos ámbitos replanteó esta discusión con respecto al vínculo del Frente Amplio con las bases, con los movimientos sociales. Para consultarlo, ¿cómo lo ve usted? Le invitamos nuevamente a escuchar un audio de una reflexión de la politóloga Verónica Pérez al respecto, que estuvo aquí en nuestro programa la semana pasada. Sí, es cierto que hay tensiones algunas veces, ¿no? Pero es difícil decir que el Frente Amplio se ha alejado de los movimientos sociales, como lo han hecho otros partidos de izquierda u otros partidos de izquierda en América Latina en los últimos años que han roto sus relaciones con los movimientos sociales, o que han nacido con muy débiles relaciones con los movimientos sociales. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, veamos una cosa. Yo creo que bajo la expresión movimientos sociales se está englobando algunos movimientos de distinto tipo, que yo diría en gran medida 2. Los movimientos sociales más clásicos, por excelencia el PIT-CNT, y en Uruguay, que ha adquirido una fuerza muy grande, pese a que podría considerárselo temático, FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Y otros los movimientos más ligados a lo que se le puede llamar sociedad civil o nueva agenda de derechos,
que son movimientos más que giran más en centros temáticos, ¿no? Derechos humanos del pasado reciente, diversidad, de género, ambiente u otros temas. Creo que hay una diferencia muy grande. En general, los movimientos de la sociedad civil actúan en una forma, no quiere decir que no pertenezca, que sus miembros no voten o no pertenezcan o no se sientan cercanos a grupos políticos, pero se sienten que el centro es lo suyo, con poca o menor vinculación con lo político partidario, y hay en muchos casos gente que expresa como que es más pura la actividad en la sociedad civil que en la política partidaria, ¿no? Uh-huh. En las organizaciones sociales, esto ya es histórico en Uruguay, y sobre todo en el movimiento sindical, es mucho más la mezcla. Primero se ha visto el pasaje de personas que se forman en el movimiento sindical y luego del movimiento sindical pasan a la política, ¿no? Y tenemos, ejemplos, muchos sectores, desde últimamente, yo sé, Óscar Andrade, anteriormente Juan Castillo, Lalo Fernández, Susana Dalmás. El propio presidente del PIT, ¿no? ¿Qué? El propio presidente del PIT. El presidente del PCT figura en la lista de candidatos de la vertiente, es decir, ahí el juego político partidario más es un lugar de roles que de generar una diversidad, más allá que, cuando está en el plano sindical actúa como dirigente sindical y no como dirigente partidario, pero entonces en otros lugares de América Latina ocurre que entre las organizaciones sociales, dejemos de lado por ejemplo lo que es el sindicalismo en Argentina y su vinculación con el peronismo o con otros grupos de izquierda, pero sí lo que ocurre muchas veces en América Latina es que lo social está de un lado y lo partidario el otro. Y muchos partidos de izquierda no tienen el menor contacto con la organización social, y los que están en las organizaciones sociales no quieren saber nada con los partidos políticos. Eso es una realidad muy diferente a la realidad uruguaya. Entonces, sobre todo las organizaciones de peso, es decir, las de sociedad civil, tienen muy buen impulso, tienen llegada a determinados ámbitos, pero claramente en forma masiva no se puede comparar con la estructura, el peso de la llegada del movimiento sindical o del movimiento cooperativo de viviendas, que en Uruguay es muy importante, ¿no? Realmente muy importante. Claro. Entonces yo creo que ahí no hay un divorcio, una disociación, pero no porque los partidos se alejen, porque hay un entretejido que precisamente del lado opuesto a la izquierda se ve como negativo. Dice, qué barbaridad, son lo mismo, uno es la expresión del otro, ¿no? Lo que ha cambiado es que antes, sobre todo la época, podemos llamar dominante del Partido Comunista hasta los comienzos de los 90, había una especie de subordinación de los movimientos sociales a lo político en toda la izquierda, en las distintas corrientes, porque estaba muy centralizado todo, había un funcionamiento mucho más fuerte de las estructuras partidarias que lo que empezó después. Y eso sí cambió, porque hoy los dirigentes pueden actuar con un nivel de autonomía mayor que el que actuaban antes. Incluso se ha visto movimientos dentro de los partidos que partió más del plano social o sindical que del plano estrictamente de las bases partidarias. Esto se ha visto en los últimos años. Es decir, lo que ha cambiado es un poco la forma de juego, pero no la naturaleza, la sustancia de la relación izquierda política, izquierda partidaria, Frente Amplio y las organizaciones sociales de masas, para diferenciarlo. Butinelli, para salir de esa parte del esquema y volver al lado del mostrador asociado a la defensa de la vigencia de los artículos. Hablamos de la coalición de gobierno, del rol que los partidos políticos que forman parte de la coalición se espera que desempeñen en esta campaña. ¿Qué decir del gobierno? En las últimas horas el presidente Lacalle Pou salió a decir algo así como no vamos a dejar de trabajar ni de gobernar porque ahora se presenta este desafío, este referéndum. Un gobierno, además de gobernar, también puede, desde el gobierno, con acciones y con políticas, hacer campaña. ¿Usted qué espera? Bueno, yo espero que el gobierno... A ver, acá hay un tema clave, ¿no? Que es la política económica. Es decir, si
El gobierno creo que tiene expectativas muy positivas sobre la reactivación de la economía, ¿no? Y creen que eso va a llegar hacia el momento del referéndum, se va a vivir un periodo de recuperación. Si no es así, si los cálculos son otros, como hay otra gente que piensa distinto, bueno, sí el equipo económico abre la canilla, como hasta ahora ha sido bastante rígido en no abrirla, para que haya más flujo de dinero, de ayudas, de lo que sea, hacia los sectores sociales. Yo lo que creo que el gobierno va a tratar de hacer la campaña de la no campaña, cosa que me parece que sería muy inteligente. ¿Cómo es eso? Es decir, hacer una campaña en defensa del gobierno, que se transforma en defensa de la LUC, a través de provocar resultados, o por lo menos una comunicación que convenza a la gente que hay resultados en cosas que demande la gente, que pueden tener que ver con empleo, que puede tener con reactivación económica, que pueda tener con comida. Yo creo que claramente vamos a ver un Mides muy activo en estos meses, o haciendo cosas, o inaugurando cosas, o anunciando cosas, pero que van a jugar no hacia el artículo tal de la ley está bien o mal, y en todo caso asociar, ven que está bien la seguridad pública, esto gracias a la LUC, ven esto, y bueno, yo creo que por ese lado van a ir. O sea, ¿usted prevé que se modifiquen algunos aspectos de políticas públicas? No, digo que ellos tienen una expectativa de que haya resultados por sí solos, y la duda mía es si no los hay, si están dispuestos o no a hacer modificaciones en políticas públicas. Lo que creo que sí que va a haber una intensificación, pero esto no es por las firmas, esto ya viene el momento que se hacen los recambios ministeriales y aparece Martín Lema en el Mides y Falero en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es incentivar la política capilar, la política que llega directamente hasta la gente, persona a persona, no solamente grandes masas. Y a través de la acción del MIDE, del Ministerio de Desarrollo Social y de todas sus instituciones, del Ministerio de Transporte y de las intendencias. El Partido Nacional tiene una fortaleza extraordinaria desde el punto de vista de estructura, con 15 de las 17 intendencias del interior, del interior puro, ¿no? Es decir, en todo lo que es el verdadero interior hay una del Frente y una del Partido Colorado, porque las otras intendencias del Frente, que son la mayoría de la población del país, pero son las metropolitanas, Montevideo y Canelones. Entonces tienen una capilaridad muy grande, y yo creo que por ahí van a jugar mucho la cosa, ¿no? Bien. Oscar Botinelli, presidente de Factum, muchas gracias otra vez por estar en Mejor Hablar, y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.